¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio Más Allá del Púlpito. Dios te bendiga, qué bueno que estés nuevamente con nosotros. Como bien venimos trabajando, cada podcast es con mucho amor, con mucha bendición, para que todos aquellos que quieran recibir una palabra de Dios puedan recibirlo a través de este podcast. Y déjame decirte que hoy tenemos un nuevo episodio y estamos aperturando una nueva sección, la cual Dios ha sido bueno y nos ha permitido poder aperturarla. Y déjame decirte de que esta sección vamos a trabajar con ministros de Dios, con pastores, y el día de hoy tenemos un invitado muy especial con nosotros y es el pastor Herbert Ramírez de la iglesia Adulán. Pastor, bienvenido al podcast. ¿Cómo está? Dios lo bendiga. Muchas gracias, Luisito. Muchas gracias. Gracias por la invitación y sí, gracias por la gran sorpresa que tengo de poder estar aquí con usted y tener primicia de ser el primer ministro que voy a estar en este podcast con ustedes. Y hoy sí vamos a ir más allá del púlpito. Ahí está. Vamos a aprender muchas cosas bonitas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sí, buenísimo. De hecho, como usted nos está diciendo, la verdad es de que este podcast es más allá del púlpito y usted como pastor está acostumbrado a predicar no solo en el púlpito, ¿verdad? Sino que en su casa, en todos lados, en la calle, en su trabajo. Yo sé que a los pastores les toca una tarea a veces un poco complicada, ¿verdad? Con esto de la predicación, del ejemplo que tienen que dar, el amor a las ovejas. Yo quisiera que usted me contara un poquito de cómo es la iglesia donde usted pastorea, que nos pueda explicar un poquito de su ministerio, cómo Dios trabaja con usted, ¿verdad? No sé si nos puede explicar un poquito acerca de eso. Gracias, Luisito. Bueno, pues, ¿cómo es la iglesia? Adulán es la iglesia más linda, no hay otra. Somos una familia muy bendecida. Tenemos un eslogan que siempre usamos, que nosotros somos más que una iglesia, somos una familia. Y eso es lo que he tratado de la manera dentro del modelo de Jesús, tratar de involucrar a cada una de las personas. Y eso es parte de la visión de nosotros, no haciendo acepción de personas, como dice la Escritura, sin color, raza, religión, trayendo a las personas al conocimiento de Cristo a través de la palabra plena. Eso es lo que nosotros hacemos en la iglesia. Trabajamos con diferentes sectores a nivel de encuentros, desayuno de mujeres, retiro de jóvenes, también de los más peques de la iglesia. De los niños. Sí, de los niños. Nosotros trabajamos la familia. Primero trabajamos con el esposo, trabajamos con la esposa, y cada uno de ellos, hombres ministran hombres, mujeres ministran mujeres. Para niños, pues ya tenemos un equipo, un liderazgo de jóvenes, pues que ha sido de mucha bendición poder ministrar con ellos. ¿Qué es lo que más cuesta en el ministerio? Viene a la pregunta que me hacía, y es lo que más cuesta como pastores. Crear discípulos, hacer discípulos. ¿Verdad? No, y me gusta mucho la parte que usted dice que no miran color, porque yo que soy morenito, sí. No, bienvenido. No voy a sentir bienvenido. Pastor, sí, realmente hemos tenido a varias de sus ovejas acá con nosotros. Por lo que le pregunté detrás del podcast, ¿tenían el permiso? No me mintieron. No. Pero vino aquí Jeremy, vino aquí su hijo, Andrew, nos contó un poco el testimonio suyo, ¿verdad? Y realmente platicando un poco de eso, y qué bueno que el ministerio con usted sea un ministerio que tenga mucho amor para las familias, para las personas, para el matrimonio, ¿verdad? Y yo quisiera hablar de un tema hoy con usted, como ya se lo había comentado con anterioridad, pero quisiera decírselo al público acá, los amigos que nos están escuchando, y es acerca de la restauración. La importancia de la restauración, yo creo que bien dice la palabra de que Jesús vino a restaurar lo que se había perdido, ¿verdad? Y yo creo que ese es parte del llamado que como hijos de Dios tenemos y debemos de cumplir día con día. Pero yo quisiera platicar con usted acerca de la restauración. ¿Qué opina usted de eso? ¿O cómo Dios a usted lo ha llamado? Porque cuando estuvimos con Andrew nos enteramos de que también en su casa hubo restauración, ¿verdad? En su matrimonio, en su vida. ¿Cómo fue esa parte de cómo Dios le ha hablado acerca de la restauración? Sí, gracias. Voy a ir un poco a la Escritura. Okay. En el libro de Nehemías vimos una restauración realmente secular y otra divina. Vimos en Nehemías 1:1 empieza una de las historias más geniales de la restauración, especiales en el Señor. Y es lo que hace el Señor primero. Cuando vio que los muros estaban caídos, el Señor envió a alguien para que viniera y estuviera y restaurara esos muros. Aquí vemos nosotros algo muy especial. Y para que haya una restauración, primero el Señor restaura. Y en el caso mío, eso fue lo que hizo el Señor. Primero me restaura a mí. Y después de restaurarme, me llama.
Después voy al arrepentimiento, porque es una fase. Para ver que haya una restauración, tiene que haber un arrepentimiento. Después, hay mucha gente que se restaura, que se arrepiente, pero no se convierte. Aquí hay el apóstol Juan habla sobre Juan el Bautista. Él dice, arrepentidos, ¿sí? Y convertidos. Entonces, hay un arrepentimiento, pero también debe haber un convertimiento a. Y muchas veces nosotros nos convertimos, nos arrepentimos, pero nos convertimos otra vez al mundo. Entonces el Señor lo que hace es que a nosotros nos restaura, pero hace el ejemplo del arrepentimiento. Nos muestra un arrepentimiento y ahora el Señor dice, se cumple la palabra de Juan. Bueno, arrepentido, ya estoy. Ahora convertidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso fue lo que llegó a mí. Y llegó en un momento muy difícil. Para que haya ahora ese tiempo de restauración, el proceso que nosotros entramos es que el Señor lo llama a uno. Para que haya un arrepentimiento. Y eso fue mi arrepentimiento que llegó de parte del Señor. Y no llegó en un momento muy bueno, sino llegó en un momento en donde toqué fonda. Sí, yo más o menos escuchaba su testimonio que, bueno, usted nos contaba, pero quisiera que nos pudiera compartir acerca de cómo, en qué estado estaba usted, cómo, cuando Dios lo llama, cómo fue ese momento, que Dios le habló a su corazón, cómo llegó esa chispa para que usted pueda buscar al Señor. Gracias, Luis. Mira, fue un tiempo que hoy por primera vez lo voy a decir en cámaras. Han sido cosas muy fuertes para mi vida. Esta es exclusiva del podcast. Más allá del púlpito. Más allá del púlpito. Esto creo que llega uno por ahí en el 2003. El año 2003 yo estaba pasando un proceso muy fuerte. 2002, 2001, 2002, 2003. El 2003 para mí fue un año muy, muy difícil, muy fuerte. Yo estaba en condición de calle. Yo dormía en un puente que aquí en Ciudad de Guatemala, que se llama el Puente Olímpico, antes de llegar al Mateo Flores. Que en ese puente, tú subís, hay unas gradas y dentro del medio del puente hay un espacio. Sí, sí. Se subía uno por las piedras y llegaba ahí. Mi condición era un hombre de calle. Comúnmente lo conocemos como un charamilero. La persona que ya vive de las migajas, que ya vive de la calle. Yo vivía en la calle, yo comía, sacaba, difícil esto y muy fuerte. Yo sacaba y me alimentaba de comida que había en el basurero de la placita. La placita en la parte de atrás tiene un basurero. Yo pedía comida a la gente. Ya llevaba año y medio de estar en la calle por haber terminado mi relación matrimonial. Yo caí en depresión. Esa relación matrimonial me lleva a ese lado. Y quiero decirte algo, abogado. ¿Usted es abogado? Ya era abogado cuando graduado, ya había cerrado en la universidad. Estaba en mi privado. Y en mi privado, a mi privado iba yo exactamente para mi privado cuando empecé a caer en esta situación. Mi matrimonio se arruinó. Quebró mi matrimonio. Rompíamos con mi esposa, nos separábamos otra vez. Me perdonó 1, 2, 3, 4. Fuerte. Como en la 6ª vez, ya no hubo perdón. Por eso quiero enfocarme en ti, que sí hay restauración y sí se puede restaurar, pero el matrimonio, la mujer se cansa. La mujer se cansa. Conmigo 1, 2, no, ella me vuelve a perdonar. 3, 4, no, ella me vuelve a perdonar. Pero Luis, no fue así. Ya como en la 4ª, 5ª vez, me dijo ella, mira, quiero que te vayas de la casa. Y yo le dije, bueno, como amigos nos vamos a llevar mejor. Y yo me fui de la casa, creyendo que cuando me iba a salir iba a tocar una puerta y ahí me la iban a abrir. Y no fue todo lo contrario. No se aperturó esa puerta. Ese tiempo me llevó a mí, cuando empecé a ver que todo se quedó afuera, sí. Llego a la empresa y en la empresa me iba de mal carácter. Yo iba a trabajar mal por lo mismo que estaba viviendo. Pero no le quería decir a mis jefes yo qué estaba pasando. No conocíamos de Dios. No conocíamos de Dios. Ni nadie me enseñaba. Y eso es lo que ahora hago. Porque veo que nosotros teníamos una iglesia enfrente. Y a mí nadie me llegó a hablar de Cristo. Estaban viendo que estábamos pasando situaciones difíciles, pero nadie me habló de Dios.
Solo me parqueaban los carros enfrente, Luis, y no. ¿A qué se deberá eso, pastor? ¿Será que habrá mucha indiferencia en el cuerpo de Cristo en cuanto a la restauración de las almas? Porque Definitivo. yo considero, ¿verdad? Que muchas veces tal vez nos enfocamos en estar más en las cuatro paredes, ¿verdad? O creer de que predicar solo es en un púlpito, ¿verdad? O hablar de la palabra de Dios solo debe ser así, pero en una iglesia ignoramos, creo yo, de que Dios nos llamó a rescatar a las ovejas perdidas, ¿verdad? A eso vino el Señor. Juan 10 nos enseña, que Él es el pastor, da la vida por las ovejas. Pero es que las ovejas no son realmente las... A las ovejas hay que irlas a traer al campo, hombre. La oveja perdida. Dejemos las 99, vayamos por esa una, vamos por ese Herbert. Por ese Herbert que está ahí comiendo basura en la placita. Sí. Por ese Herbert que está tirado en la calle. Por ese mendigo. Por ese alcohólico. Hay que ir por esas personas. Definitivo. Y son ovejas al final de todo. Mire, a mí me gusta una canción. Yo no sé si la han escuchado, pero es de Rubinsky, ¿verdad? De un rapero cristiano. Y dice, aunque la oveja sea negra, sigue siendo oveja, ¿verdad? Y qué mal es cuando muchas veces nosotros tachamos a una persona que porque falló, o qué mal es cuando ponemos falsos prejuicios o prejuicios sobre esa persona que sí cometió el error, tal vez, ¿verdad? Pero nosotros, en vez de ser esas personas o tener ese corazón de, como usted dice, el buen pastor que dejó a 99 por buscar a uno, más bien, sin embargo, la alejamos, ¿verdad? Con nuestras actitudes. Esa oveja falló, o esa oveja no es como nosotros, blanca, ¿verdad? Es oscura, dejémosla que se vaya. Y me gusta mucho lo que usted dice, porque el buen pastor sí va por esa oveja y deja las 99 dentro del redil. Y eso aplica tanto para la oveja que nunca estuvo, como para la oveja que estuvo y se fue, ¿verdad? Yo quisiera compartirle algo, pastor, que a mí me ha hablado mucho Dios en esas parábolas, porque Dios da 3 parábolas en esa misma, o sea, da la oveja perdida, da el hijo pródigo y también da de la moneda perdida. Y la parábola de la moneda perdida me gusta bastante porque dice que se le había perdido una moneda a la mujer en su casa y dice que ella limpió toda la casa para poder encontrar la moneda que se había perdido. Y es que hay hijos de Dios, hay cristianos que no están perdidos afuera, están dentro de la casa, perdidos, ¿verdad? Entonces, yo quiero que usted me diga un poco acerca de cómo usted ve eso, cómo usted ha tratado con esas ovejas, cómo las ha logrado restaurar, o algún caso de una que logró, que no sabía que tenía tal fallo, ¿verdad? ¿Cómo trabajaría usted eso? Por decirle un ejemplo, se me vienen los que ministran la alabanza, ¿verdad? No sé si usted ha tenido algo así. Y lo encuentra en pecado, ¿verdad? ¿Cómo usted trabajaría eso como pastor? ¿O cómo usted lo vería? Con mi esposa usamos una frase y es la siguiente: la misericordia que uses conmigo es la que van a usar contigo. El Señor fue misericordioso conmigo, y la misma misericordia que usó Él conmigo. Él no me señaló, Él no me dijo estás sucio, Él no me dijo estás mal. Él solo me dijo ese martes vuelvo al fuente, ese amigo venía, porque la restauración empieza por uno. Si tú estás restaurado, tú puedes restaurar. Si tú no estás restaurado, no puedes restaurar. Tú no puedes saber cómo se siente un charamilero si no tenés un charamilero en casa. Tú no sabes cómo tratar a un drogadicto si nunca has tenido un drogadicto en casa. Qué tremendo. Tú no sabes cómo lidiar con una prostituta si nunca sabes qué es una prostituta. Entonces, aquí es donde está el ejemplo de nosotros. Primero somos liberados, restaurados nosotros. Y esa restauración la hizo el Señor de una manera tan sin igual, única. Porque yo estaba recogiendo, mendigando ya en 4 grados norte, que estaba en su mero apogeo en zona 4. Sí, sí. Y me bajé. Estaba ahí cuando una persona iba con su novia. Y le dije, regáleme una moneda. Un barbudito con el pelo largo, que te cuento, parecía Bob Marley. Y yo lleno de la miel que le cae al melón y a la sandía, porque eso me había comido. Y todo mal, la vestimenta andaba pues desnudo, con un pantalón flojo que no era ni mi talla, y la camisona colgando, bien mojado. Y me dieron, él llevaba una pizza, como cuando tú comes algo y te sobra y te la ponen a la caja.
y llevaba una cerveza. Me dio la cerveza y la señorita le dice, no le des eso al muchacho. Y le dice, ya este cholatan. Dejar. Entonces me la dio, pero cuando me la dio, yo agarré la caja y empecé a caminar con el pantalón aquí, la cerveza aquí y la caja de pizza aquí y me fui caminando para bajo el puente. ¿No se comió la pizza? No, me fui para allá a comérmela ahí. Okay. Me subí y cuando yo iba caminando, me atravesé la 10ª avenida. Me la atravesé de norte a sur, pero no la de norte de sur a norte. La que pasa, ya no me la pude pasar porque venía una camioneta. 10 de la noche, o 10 y algo de la noche. Ajá. Y estaba lloviendo en el tiempo de agosto. Lo mojó. Cuando venía la camioneta y me queda aquí la camioneta con las luces, sentía hasta lo caliente del faro. Y la camioneta, y yo, perdón, y me pasé. Y cuando me pasé, miré que la camioneta se parqueó adelante. Se detiene la camioneta y frena y dije, me va a venir a dar una micumbia. Me la merecía. Una micumbia. Sí. Regresa. No, y se fue. A la 1 de la mañana. Yo estoy ahí arriba, ya me había comido la pizza y me había tomado, por supuesto, la bebida. Y estaba ahí durmiendo cuando se parqueó la camioneta y me llama y me dice, Herbert. Era conocido. Era mi amigo. Era el gordo al que le comíamos las refacciones en el colegio. Que, por cierto, Douglas, que Dios te bendiga. Sí. Y él me dice, Herbert, baja de ahí, mi amor. Baje, mijo. Baje, soy Douglas. Y él me bajé, me deslicé, y aquellos que estaban ahí, los otros compañeros de fórmula que estábamos ahí durmiendo, me dicen, le dijeron frases feas a él ahí, cállate, déjanos dormir, y me bajo. Tranquilo, le dije, me voy a bajar, me bajé. Y me deslicé por la piedra. Pasa por ahí y mira, es de piedra para arriba. Es de piedra. Y cuando me deslicé y bajé, me abrazó ese hombre. Y me dijo, ¿en qué desgracia te tiene el diablo? ¿Dónde está el Herbert que tenía dones? ¿Dónde está el Herbert Pilas, el líder que estaba del colegio? ¿Dónde está Herbert? Yo me acuerdo que él me abrazó y me dijo, déjame orar por ti. Yo lo digo en cualquier lado. Yo nunca he escuchado otra oración como la que ese hombre hizo esa noche por mí. Se quita su chumpa de cuero, andaba en una t-shirt, un short y chancletas. Me abre la puerta de la camioneta con la que me iba a atropellar. Me abre y miro una mujer que huelía delicioso. Y le dije, yo tengo 1 año y medio de no bañarme. Yo huelo mal. Me quité la chumpa y la puse en la silla. Me dijo, no, súbete. Era una Ford Explorer. Y me dijo, subite. Esto es material. Subite, mijo. Súbase, mijo. Súbase. Y me pone la chumpa y me lleva a casa. Ve la restauración. Estamos en la restauración. Sí. Él me lleva a su casa y cuando llego a su casa, Proyectos 44, cuando entro a su casa, yo veo todo el movimiento de gente. La gente estaba una muchacha, me sientan, me ponen una cuenta para cortar pelo, me cortan el cabello y le dice, Douglas, tiene piojos. Sí, cortale, sí. Y me raparon, me dan una misopita, me meten a la tina, al jacuzzi, donde solo él y su esposa se bañan. Te digo misericordia, te digo restauración. Y ahí lo ponen a uno, me meten ahí, me bañan, me cortan las uñas, él. Y esa noche me dijo, mi pastor predicó hoy de Mefiboset. Y la instrucción hoy era que fuéramos por nuestro Mefiboset. Y yo encontré mi Mefiboset. Yo no te dejo, Herbert. Igual a la historia de Mefiboset. Me encontró. Y Luis, eso es lo que el Señor empezó ahí conmigo. Me vistió, me llevó a almacenes, me llevó a comprarme zapatos. A los 3 días me empezó a tratar el nutricionista y me hicieron una colomendoscopía. Él lo pagó todo. Yo estaba pesando 66 libras. Ahí. Muy poquito. Y era un alma andando muerta. Nada en vida. ¿Su esposa no sabía nada de usted? Nosotros, yo tenía 2 años, 3 años de no saber de ella. Y ahí, y esa es la restauración. Ahí él me empezó a llevar a la iglesia y justo lo que tú decís ahorita, Lucas capítulo 15, verso 11.
Eso predicó mi pastor el primer día que llegué a la iglesia. Yo nunca había puesto un pie en la iglesia. Y este hombre, Douglas, este instrumento útil del Señor, él me llevó a la iglesia. Y yo cuando él estaba predicando, él dice el pastor, ¿habrá algún pródigo aquí hoy? Wow. Yo le dije, yo siento que me tengo que levantar. Yo siento que algo me llama al frente. Vaya, me dijo. Estaba a la par de abogados. Estaba a la par de personas de eminencias, de inteligentes. Pero el enemigo no anda viendo qué tú eres, qué tú tienes, títulos, cuento. El enemigo lo que quiere es matarte, robarte y destruirte. Para eso vino. Para robar, matar y destruir. Y a mí ya me había destruido, ya me había matado. Pero se había equivocado de persona. Llego, recibo al Señor en mi corazón y empiezo el proceso al cual yo dije, voy a buscar de Dios. Y empecé. 2003, para mí fue difícil. Caía, me levantaba, caía, me levantaba. Y entendí una cosa, una de las enfermedades que sí mata y destruye es esta que te voy a mencionar ahorita, la depresión. Es una enfermedad tan silenciosa que te mata. A mí la depresión me estaba matando, queriéndome quitar la vida en el puente del incienso. Quise muchas veces hacerlo, destruir mi vida. Y quizás hubiera sido el primer hombre que se había suicidado ahí, pero el Señor no lo permitió, porque el Señor tiene planes de bien y no de mal para nosotros, dice Jeremías 29:11. Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Pastor, y el hombre que usted es hoy, pues porque usted, bueno, ya era abogado y todo, pero hoy usted está bien restaurado. O sea, yo no lo conocí en ese tiempo, pero todo lo que usted me cuenta, y yo lo veo ahora, un hombre de Dios, lleno de palabra. Usted nunca había pisado una iglesia, cómo Dios lo restauró. Me llama mucho la atención su testimonio, la verdad, y me impacta, porque salir de ahí increíblemente, aunque se puede escuchar, no quiero malinterpretarlo, pero se puede escuchar pesimista, no todos salen de eso, ¿verdad? Pero con Dios, yo creo que el secreto es entregarle el corazón a Dios por completo, ¿verdad? Usted decía al principio del episodio, hablaba del arrepentimiento, ¿verdad? Y yo creo que es de su conocimiento de que arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que significa cambio de mentalidad o cambio de dirección. Y cabalmente ese versículo que usted mencionaba de que cuando Juan el Bautista decía arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, esa palabra arrepentirse es el metanoia, ¿verdad? Pero yo lo comparo cuando Judas vende a Jesús, ¿verdad? Y también dice la palabra en ese versículo, y Judas se arrepintió de lo que había hecho, haber entregado al Mesías. Esa palabra arrepentimiento no es la misma que dice cuando Juan el Bautista decía arrepentidos, sino que esa palabra significa metanomai, que significa arrepentirse por remordimiento, por culpa, por tristeza. Y yo creo que ese es el inconveniente, o no sé si llamarlo inconveniente, o falta de actitud del corazón que nos hace falta a nosotros, ¿verdad? El no vivir por la emoción del momento del error, sino tener realmente una decisión de ya no querer hacer lo que hacía. Es un cambio de camino, ¿verdad? O sea, yo estoy en una línea, ¿verdad? Pero Dios quiere llevarme a otra, totalmente distinta a las costumbres o lo que yo hacía, ¿verdad? A mí me impacta mucho su testimonio porque por sus fuerzas su matrimonio ya estaba destruido. Totalmente. Por sus fuerzas usted estaba viviendo en la calle. Pero cuando Dios permite o usted le permite a Dios, ¿verdad? Que Dios entre a su vida. O sea, Dios por su testimonio ahora, usted tiene una iglesia. Hay muchas personas que lo admiran porque dicen de dónde Dios lo sacó, ¿verdad? Y como usted dice, ¿verdad? Usted le da la gloria a Dios y así debe ser porque al final Dios es el que nos restauró, ¿verdad? O sea, usted es un testimonio más de decirle a Dios, de decirle a la gente, Dios a mí me cambió, ¿verdad? Dios, si Dios pudo conmigo, puede también contigo, ¿verdad? Porque por eso le decía yo lo de esas personas, porque tanta gente hoy en día en ese momento de desesperación que están solas, ¿verdad? Yo siempre tengo un guardadito en mi carro para darle monedas a las personas de la calle, ¿verdad? Y en oportunidades he tenido de poder hablar con ellas, he tenido oportunidad de poder hablar con ellas en la calle y hay gente que no tiene familia, que se fue, hay señoras grandes que se fueron a Estados Unidos, sus familiares, y las dejaron solas, pidiendo dinero en la calle, a veces hasta suplican porque no han comido en todo el día.
Y esas personas son, tal vez se sienten vacías y sin admirar y no tienen a dónde ir, pero su testimonio puede, o sea, gente que realmente se anime a ir por esa oveja perdida, ¿verdad? Son muy pocos, ¿verdad? Y su testimonio yo creo que es muy impactante porque Dios de ahí lo sacó y lo llevó hasta donde usted está hoy, ¿verdad? Y usted me decía algo bien puntual, ¿verdad? De que Dios no puede, o sea, usted puede, ¿cómo fue que me dijo? Yo voy a tratar a la gente como a mí Dios me trató. La misericordia que Dios conmigo. La misericordia que Dios usó con usted fue la que Lo estoy usando usa con la gente. Y eso es bien impactante, ¿verdad? Porque cuando uno falla, uno espera muchas veces el castigo. Y no es que lo desee, pero dice, me van a regañar. Yo cuando fallaba en mi casa, yo decía, mi mamá me va a pegar, mi papá me va a regañar, me va a pegar. Yo cometí algún error y como que desde niños traemos esa cultura de que la paga del fallar es castigo, ¿verdad? Y cuando Dios tiene una cultura diferente, ¿verdad? Obviamente dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, ¿verdad? Influye mucho las intenciones del corazón. Pero sin embargo, Dios con lazos de misericordia y amor muchas veces nos atrae y en su vida lo podemos ver, ¿verdad? Pero yo le quisiera preguntar una escena que yo tengo dudas, ¿verdad? Para hablar un poquito de cosas muy puntuales, ¿verdad? Y quisiera preguntarle un ejemplo. ¿Cómo trataría usted a una oveja? Bueno, y si tal vez me puede dar su concepto de lo que para usted es el tatuaje, ¿verdad? Pero un ejemplo, una persona que sirve en su iglesia, por decirle yo no tengo ni un tatuaje visible. Se va a tirar, no tengo ninguno. No, pero si usted me viene en la iglesia, ahora yo llego así a la iglesia y yo tomo un privilegio y al otro día llego con un tatuaje, ¿cómo manejaría usted esa situación con las ovejas? ¿O qué puede darnos usted una opinión acerca de eso, verdad? La Biblia dice, el apóstol Pablo le escribe a los Corintios y le dice, el que vino así a Cristo, quédese así. El que vino divorciado y ahí conoció al Señor, que siga con su divorcio. El que vino tatuado así a Cristo, quédese así. Pero ya no se haga otro más. El libro de Levítico dice que el Señor prohíbe, la ley de Moisés prohíbe que la persona se haga rasguños en la piel. O sea, tatuajes, ¿verdad? La ley lo prohíbe. Pero ojo, también le enseña Pablo a los Corintios, creo que 1 Corintios, el Señor habla y dice que de lo más vil y menospreciado del mundo, toma el Señor para avergonzar al sabio. Y a veces nosotros venimos a los pies de Cristo tatuados. Y ahora, ¿y a dónde va a ir esta gente? ¿Dónde? ¿Cómo va a haber un arrepentimiento si no hay nadie que le hable de Cristo? Yo siempre enseño que Jesucristo es un estilo de vida. Jesucristo no es religión. Y por el estilo de vida que yo llevo, yo no fumo, yo no me drogo ya no bebo, por el estilo de vida que llevo. Porque sé que Él me redimió. Amén. Que la sangre de Él es suficiente para perdonar mis pecados. Que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, que Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces tengo algo ahí. Entonces por eso es que nosotros trabajamos precisamente, y ya has visto en la iglesia, que hay muchos tatuados que hasta lucen sus playeritas y tatuajes y están ahí. Pero nosotros tenemos dentro de nuestra visión, y la escritura dice que Jesús no hizo acepción de persona. Yo no le puedo, que porque Él llega con gorra, espérame, un día la palabra del Señor los va a confrontar y va a ser el Señor el que va a venir y va a cambiar a ese joven. Y ya no va a entrar con el pelo largo, que mira pues. Las modas, las expansiones, ¿verdad? Sí, se les estira la oreja. La oreja aquí, andan con aretes, tatuados, otros que con el pelo pintado. Te digo yo, si no les hablo yo de Cristo, muchos van a criticar esto, que te lo digo, porque son muy cuadrados, muy legalistas. Pero te voy a decir algo, yo trato con todos ellos, son unas grandes personas. Tengo gente de Limón en la zona 18. Tengo gente de La Verbena y muchos de ellos, papá, me dicen, porque he tenido un cariño y una afinidad con ellos, hablo con ellos, me los encuentro en la calle, van ahí con sus motos, me pitan, pastor, ¿cómo está? Mucho gusto. Son un amor de gente.
trabajo con ellos, porque yo estuve en ese lugar. Yo sé que es no tener uno un padre. Yo sé que es uno estar sin papá aquí. Oye, somos huérfanos, papá murió, no tengo papá. Y querer uno decirle, papá, fíjate que tengo necesidad de tal cosa, dame 20 quetzales. Yo no puedo correr a un padre a irle a decir, papá, dame, papá aquí, papá allá, papá, me siento mal hoy, papá, amanecí mal. Yo no lo tengo. Bendito Dios por aquellos que tienen un padre. Bendito Dios por aquellos que tienen sus papás y corren a ellos. Pero la mayoría de estos chicos, la mayoría, no saben ni conocieron a sus papás. Entonces hay un rechazo, hay una discriminación en el mundo. Y que ahora también la iglesia los rechace y los haga a un lado. Entonces, ¿dónde está el amor? ¿No dice la escritura que Dios es amor? En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, dice que Dios es amor. Él no tiene amor, Él es amor. Él es el amor. Él es el amor. Entonces, como yo fui redimido por el amor, por ese amor, entonces lo que yo doy es amor. Así Entonces, pero ¿cómo le voy a dar amor solo a mi amigo? Solo a aquel que está bien. que está bien, y no le voy a dar amor a aquel que realmente lo necesita. Así redimimos nosotros, así nosotros restauramos, así nosotros los llevamos a encuentros. Estamos ese fin de semana glorioso, dándoles amor, sirviéndoles un plato de comida, haciendo retos. Nosotros compartimos ese tiempo de diálogo, de charla, de conocer, de compartir con ellos. Así se redime, con la palabra, con el mensaje. Llegamos gente preparada en el tema, en el área. Cada ministro que llega a compartir una palabra, una enseñanza, es bibliocéntrica, es cristocéntrica, porque la palabra, el Espíritu Santo, es el que convierte al mundo del pecado. El hombre no, mi testimonio no, pero la palabra y el Espíritu Santo es la que hace cambiar en sí ese volver en sí del pródigo para regresar a la casa del Padre. Manera de restaurar. Sí, por supuesto, pastor. No, yo le pregunto esto porque he visto a su iglesia y he visto mucho eso. Y yo comparto mucho lo que usted dice porque yo no puedo hacer distinguir a alguien solo porque manchó su cuerpo o más allá de eso, porque tenga un pensamiento diferente al mío o venga con algún defecto, sino que Jesús se sentó en mesa de pecadores, ¿verdad? Cuando la Biblia narra eso, así Jesús comió con pecadores, comió. Y la intimidad de un judío, para un judío compartir la mesa con alguien, solo era su familia, era alguien muy cercano. Y Jesús estaba diciéndole, ustedes son mi familia, ustedes son cercanos a mí. O sea, cuando Jesús comía con ellos, Jesús les estaba dando esa confianza a ellos. Yo me imagino que ellos, al saber la tradición y estar cerca de él, sintieron ese amor que la gente, que la comunidad no les daba, ¿verdad? Y yo comparto esto con usted porque yo considero que a uno como hijo de Dios, eso es lo que debe de hacer. Porque si mi padre lo hizo, si mi amigo lo hizo, el que, como usted dice, si el amor hecho carne me salvó y me restauró a mí, ¿por qué yo no hacerlo con la gente? ¿Por qué no yo darles esa mano? ¿Por qué no yo no abrazarles? ¿Verdad? Y no es para que usted lo sepa, pero a mí me han abrazado indigentes, ¿verdad? Y a mí nunca me ha dado asco eso, porque yo digo, y me han dicho amigos, vos ahí te lavas las manos o algo así. Yo digo, bueno, sí, por cuidarme tal vez lo debería hacer, pero nunca debemos de tener ese corazón de alejar a esas personas, ¿verdad? O alejar a cualquiera que falle, independientemente sea de la calle o no, a cualquiera que esté lejos de la presencia de Dios. Yo creo que no debemos de ser ese tipo de personas, porque como usted dice, si a mí el amor me restauró, yo debo demostrarles a un Dios de amor, ¿verdad? A un Dios que restaura. Imagínate, Luis, que mi amigo Douglas se quitó su chumpa, me vistió. Sí. Y eso es lo que me impresiona una canción de Jesús Adrián Romero, en donde dice Jesús Adrián Romero que dice, ayer te vi. Ayer te vi, es cierto. ¿Cuántos no me vieron a mí? Yo estaba durmiendo en una banqueta, tapados con cartones. Una familia que hoy son miembros de la congregación. Ajá. Ellos bajaban y me daban mi vasito de café y un pan. Me bajaban, Colocho, levántese Colocho. Ellos me miraban como yo llegaba. Yo tenía 5 vehículos, los 5 vehículos se perdieron. Todo se perdió. Dios no los quita porque Dios no roba.
Él permite, porque somos de instrumento en su obra, en el futuro. Es lo mismo que le pasó a Saulo. Saulo, la Biblia dice que le dijo el Señor a Ananías, le dijo, anda, y vas a hallar a ese hombre orando. Su nombre es Saulo. Ay, no, Señor, yo no voy, le digo, si ese hombre es un sicario. y literal. Literal, le digo, acaba de venir de matar a Esteban y mira, y ahora está ahí. Y le dice, anda, y vas a imponerle manos y lo vas a ir a restaurar. Sí. Van a caer las escamas de sus ojos. Anda a orar por él, porque ese hombre me es de utilidad en el ministerio. Hoy conocemos del evangelio de Cristo, porque llevó el evangelio a toda Asia y lo trajo aquí y seguimos predicando y enseñando hoy en cada altar. Sí. La palabra que ese hombre hizo, regó el evangelio, trajo la semilla del evangelio. ¿Quién? ¿Un sicario? ¿Un asesino? Ya no. Eso era Pablo. Ajá. Y le cambió el nombre al Señor. Ya no te llamarás Saulo, te llamarás Pablo. Entonces el Señor nos cambia el nombre. Después que nos restaura, nos cambia el nombre. Y ahora nos trae el Señor aquí. Ahora ya no es el mendigo. Ahora ya no es el charamilero. Ahora ya es el restaurado. Pero en esos tiempos, cuando estaba ahí, había una lata aquí en medio de mis piernas. Llegó un tipo, me abrió las piernas, agarró la lata y se la llevó. Entonces hoy digo yo, valía más la lata que este hombre hecho lata. Y somos como que apáticos, como que no somos muy dados a esto. ¿Por qué no me hablaron de Cristo? ¿Por qué no me ministraron? ¿Por qué no me invitaron? No sentimos como ellos sienten, ¿verdad? Exacto. Entonces no nos damos, no queremos ponernos en los zapatos de la gente, ¿verdad? Correcto. Entonces aquí miramos que así hay muchos jóvenes, así hay muchas mujeres, así hay muchos padres, muchos hombres que están en la misma situación. Quizás no son mendigos, quizás no son drogadictos, quizás no están en esto, pero están en un problema familiar, pero están en un problema de deudas. Quizás están endeudados, quizás hicieron un préstamo, quizás están perdiendo su casa, quizás tienen una hipoteca. Es gente que está pidiendo auxilio. Para esta gente hay que llevarles este mensaje y decirle, sí se puede. Sí hay un Dios restaurador. Sí hay un Dios que sana. Sí hay un Dios que libera. Sí, y exacto. Y hay que hablar de las cosas que no son como que si fuera. Pues, esa es mi oración del día a día. Señor, a mí me miras haciendo cola en un banco, yo le hablo de Cristo. Me miras en un supermercado, yo estoy hablándole de Cristo. A mí me miras en una gasolinera, yo le estoy hablando de Cristo. Llegan a leerme las luces a los lugares, los contadores, yo le hablo de Cristo. Llega a leer el contador del agua, yo le hablo de Cristo. Yo le hablo de Cristo al policía. Yo le hablo al bombero, yo le llevo la palabra de Cristo. Qué bendición. ¿Cómo hago entonces? Estoy pescando, llamando gente al reino. Porque ese don de pescador no lo tiene cualquiera. Los Pedros. El Señor llamó a ese hombre y le dijo, mira, lo veo que pesca y está pescando, es un artesano. Ese hombre, el Señor lo vio y dijo, este hombre es bueno para pescar. Ya no quiero que sea pescador de peces, te haré pescador de hombres. El Señor lo llama, lo restaura a uno porque sabe el potencial que hay en nosotros. Eso. Mire, así como lo que usted decía de Pablo, ¿verdad? Que antes se llamaba Saulo. Saulo era alguien que estudió la palabra. Él era un doctor en la palabra de Dios y era un sicario de los que la predicaban. Como usted dice, ¿verdad? Y me gusta mucho que él conocía de Dios y tipifica los ojos que estaban mal, que Dios luego le da una nueva visión, ¿verdad? Ahora, es cierto, tú conoces como lo que Job decía, ¿verdad? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿verdad? O sea, no es la mucha palabra, sino es conocerlo directamente a él. O lo de Pedro, ¿verdad? Que usted dice, ¿verdad? Él era un pescador de hombres. Y ahora Jesús usó el talento de Pedro para hacerle ahora, él era un pescador de pescados, perdón, y para hacerle ahora un pescador de hombres, ¿verdad? Entonces Dios usa lo que yo soy y lo que para el mundo no sirve en mí, o todo lo que yo tengo para su gloria, ¿verdad? Nos convierte en útiles, como usted dice, para él. Mira, Luis, yo hoy me pongo a pensar cuántos matrimonios, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántas familias, cuántos hijos no están destruidos porque alguien no los ha guiado. Nosotros necesitamos un guiador. Sí. El pueblo de Israel dice que salió de Egipto y iba camino al desierto. Y la Biblia dice que estaban 400 años, llevaban de ser esclavos
en Egipto. Y un día el pueblo clamó al Señor. Y dice que el Señor les escuchó. Y ahora que les escucha, esa oración da el nacimiento de un libertador llamado Moisés. La oración es poderosa. Amén. Cuando tú oras al Señor, ahora nace un Moisés. Ahora viene este Moisés y empieza a sacar al pueblo. Siempre para salir de un lugar necesitas un libertador. Necesitas un guiador. Necesitas alguien que te instruya, que te lleve por el camino. Amén. Pero tiene que tener conexión con Dios. Si no, por eso le dice, si tu presencia no va conmigo, no voy. Entonces, ese guiador, ese instructor, tiene que tener conexión con Dios, hablar con Dios. Así es. Porque tiene una iglesia, tiene una gente, tiene alguien necesitado, muy exigente. Y cuando uno llega al Señor, llega con exigencias. Pero al tiempo entendemos que si yo hoy, ese día, bendigo a Dios, que ese día que levanté mi mano y doblé mis rodillas, dije, Señor, estaba cerca la bendición. Estaba de mis rodillas a la tierra. Solo doblar mis rodillas. Sí, ahí fue cuando el Señor empezó y me dijo, Sí. Herbert, vuelve por tu esposa. ¿Cuánto tiempo llevaba usted ya en el evangelio donde Dios le habló eso? Correcto, ahí está. Yo empecé a ir a la iglesia después de ese proceso que mi amigo me restaura y me lleva a la iglesia, recibo al Señor en mi corazón y 2003 duro. 2004 empiezo ahí me llevan a una célula Villanueva, me meten a un grupo familiar y en el 2005 mi líder me dice, Herbert, hoy tiene que ir a un encuentro. Voy al encuentro y en el encuentro empiezo a recibir una palabra y me dicen, varón, así dice el Señor. Veo que el Señor quiere restaurar tu casa. Veo tu familia. El Señor dice que luches por tu familia. Me dejaron la espinita ahí. Regresé del encuentro y yo venía lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios. Yo a todo el mundo que miraba, yo hacía todo un perrito, miraba en la calle y yo a él le predicaba de Cristo. Entonces venía También se les predica. con algo del Señor en mí. Decía con mucho. Y ahí fue cuando me dieron la palabra por mi familia, por mi familia, por mi familia. 2005, 6, 7, 8. Llega un profeta a la iglesia. Y hay unas promesas de fe que se están haciendo en la iglesia para construir una iglesia. Y llegan a mi casa, a la iglesia, y llega el profeta y dice, hay un varón en este sector. Y señala, hay un varón en este sector. Veo a una mujer, veo una niña y veo un niño. Y sus hijos. Y dije, ese soy yo. Sí, acá me muestra el Señor. Yo me paro, me levanto. Y digo, el Señor dice que llenes esta promesa de fe y hagas promesa con Dios. Mira, para algunos es tontera, pero para nosotros es poder de Dios. Amén. Para uno es locura, dice el apóstol, pero para nosotros es poder de Dios. Dije, esto es en fe. Y nosotros no vivimos por vista. Nosotros vivimos por fe. Y empiezo y dije, no, yo me voy y llego. Y me dice, varón, así dice el Señor. El día 9, del 9 a las 9 hay un milagro. El Señor va a devolverte a tu esposa y va a devolverte tus hijos. Qué fuerte eso. Y empieza, eso fue en el 2008. Ajá. Pero yo 5 años. 5 años. Después de su restauración. A mí me dicen que el Señor va a restaurar mi matrimonio. Y cuando me dice que va a restaurar mi matrimonio, cuando llego a la casa, ese domingo, me llego a encontrar el día lunes, bajo la puerta de mi casa, una demanda de pensión alimenticia. Mi esposa me demandó. Ella sí, pero ella no se había enterado de la situación. Bien, ella sabía que yo era cristiano. Que ya había visto que usted se restauró. No tenía pensión alimenticia. Había un problemita que estaba viviendo ahí porque andaba mi esposa con una relación ya con alguien. Y esa relación, por eso es un matrimonio en las alturas. Que después de estar en la llanura, ahora el Señor lo lleva. Porque hay cosas que tus ojos no lo aceptan. Hay cosas que tu corazón no lo cree. Pero lo que hace el Señor, la Biblia dice en Lucas 1:37, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Para Dios. Entonces aquí está, Jeremías 33:3, leo y dice, clama a mí y yo te responderé. Y empecé a decir, si esto dice la Escritura, esto se tiene que cumplir, por algo está escrito. Entonces yo voy a empezar a clamar. Ya tengo una palabra profética. La palabra está escrita. Y esto dice, yo empecé a clamar. Y empecé a orar y a orar y a orar. Me metí a ser un hombre de oración. Y empecé a reclamar a mi esposa. De ahí me encontré y empecé a pedirle a mis hijos. Ya agarré a Andrew y llegué a Anita y la empecé a llevar a los grupos. La llevaba a los grupos. Mi líder en mi célula. En el 2009, llega el 2009. El día 9 del 9 a las 9. Era el milagro.
yo estaba ayunando y orando y diciéndole, Señor, tiene que venir esa bendición para mi vida. Yo voy a ver que Dios va a hacer la obra. Cuando miro, un día empiezo a ver y le digo al Señor, aquí está la respuesta. ¿Qué te parece? El día 9, del 9 a las 9. ¿Qué crees que pasó? Nada. Yo no pensé que sucedió. iba a decir que llegó su esposa o algo así. No llegó el milagro. A las 11 de la mañana paso a un lugar de venta de sándwiches, pido mi sándwich y en ayuno. Hoy entrego el ayuno. Dije, no hombre, si no se cumplió la palabra. Entro en el ayuno y dije, hoy entrego el ayuno. Pedí mi pan, me dieron mi galletita famosa. Y cuando estaba ahí pidiéndole, me llama mi amigo y me dice que en la iglesia nosotros trabajamos de 2 en 2. Okay. Entonces, y me llama el líder y me dice, brother, ¿cómo está mi parejota? Bien, mijo, ¿cómo está? Papá, me dijo, tengo un mensaje de parte del cielo. Así dice el Señor. Y él le dijo que el día 9, del mes 9, del año 9, bien, bien, él era mi compañero, él sabía todo, orábamos. Nosotros terminando de subir la Villalobos, como estaban en Villanueva, en Catalina, ahí estaba mi grupo de familiar y hasta allá iba yo de aquí de zona 4 a Villanueva, hasta allá iba mi grupo. Todos los días, célula, academia, grupo, todo. Yo estaba metido en todo. Había grupos de mujeres, reuniones de mujeres, y yo entraba ahí. Herbert, hoy no hay grupo de hombres, de mujeres. Bueno, pero ya que vino, ¿qué es? Me decían. Yo me quedaba porque tenía hambre de Dios. Y resulta ser que ese día me llama mi compañero y me dice, Herbert, este mensaje es del cielo. El Señor le dijo a usted que el día 9, del mes 9, del año 9, del 9, iba a ser el milagro. Y por lo visto son las 10 de la mañana y el milagro no sucedió. Pero dice el Señor que faltan las 9 de la noche. Ay, Señor, uy, sí. Sigo. Y fíjese, pastor, que sin que usted me lo dijera, yo pensaba ahorita en las 9 de la noche. O sea, yo pensaba de que era a las 9 de la noche, sí, se lo prometo. O sea, ahorita que usted me decía en la mañana, yo dije, va a ser en la mañana. Porque yo me imaginaba cuando usted me preguntó ahorita qué iba a pasar a las 9 de la mañana. Usted me dijo, ¿y adivina qué pasó? Yo, ya pasó. Nada. Ahorita que usted me dice, sí, o sea, sí era a las 9, ¿verdad? Pero siga, porque algo. Entonces, llega a las 8:45 de la noche. El pan lo envolví, lo agarré y cuando vi a una persona se lo regalé. No me lo comí, sigo el ayuno. Hasta ahí orando a Dios, ¿verdad? Para bendecir a alguien. Sigo el Señor y ahora que llego a la casa, sigo orando. 8:45 de la noche. Cuando miro que está sonando mi teléfono. Y yo. Y miro. Sí, su esposa. Mi esposa. ¡Hola, qué bendición! Y dije, no voy a contestar. No contesté la primera llamada. Vuelve a llamar y vuelve a sonar el teléfono y suena. Y escucho al Señor que me dice, contesta porque el milagro ya lo hice. Si lo perdés ahorita es culpa tuya. ¿Aló? Hola, Tutis. ¿Cómo estás? Bien. Y empezó a hablar conmigo. Me dijo, mira. Y ahí me dio una instrucción. No peleó con ustedes ni nada. No, yo ya tenía años, ya solo hablaba que tenía ahí eso porque habíamos tenido un problema que nos agarramos a golpes con la persona con la que ella andaba saliendo. Porque como el Señor no hacía el milagro, yo traté de ayudar al Señor. Se lo quería mandar. No haces el milagro, Padre, voy a meter mis manos yo. Me dieron una cumbia que ni te cuento. Usted no ganó. Perdí. Mis líderes lo saben. Es humilde decir yo perdí. Sí, no, me fracturó el brazo, me rajó aquí, me hicieron... no, olvídate, me pasó esto, estuve enyesado. Y así enyesado, yo fui a servir a mi encuentro, porque había un encuentro próximo. Ajá. Y yo fui ahí, me golpeó. No, era un hombrón así. Por lo menos no se le echó atrás. Sí, no me eché para atrás. No, olvídate. No dimos, pues. Pero yo me llevé la mayor parte de golpes. Yo fui lastimado. ¿Y sabes por qué entendí también el mensaje? Que uno no hay que meter su mano donde Dios está trabajando. Sí. Entendí el mensaje. Ya no soy pasivo, ya, Señor, haz lo que vas a hacer, me rindo. Y a las 8:45 de la noche vuelvo a ese momento. Y mi esposa me dice, mira, termina todo lo que tenés que terminar porque he decidido volver contigo. Voy a volver contigo. Quiero volver contigo. Y ahí fue cuando Dios restaura nuestro matrimonio. Y la restauración pasó algo muy especial. Ahora entiendo el valor de la restauración. Hoy tengo una salmista, mi hija,
Anita adora al Señor, es la primera voz de la banda en la iglesia. Ajá. Andrew es bajista, es creador de música, anda ahí. Sí, aquí lo hemos tenido. Allá lo has tenido, lo conoces. Anita también la vamos a tener con permiso suyo. Perfecto, nos deja. Que venga eso. Entonces hoy entiendo lo que el enemigo quería hacer. Sí. Por lo tanto, cierro con este espacio de la restauración de mi matrimonio y todo. Mis líderes en mi grupo, en el 2009 el Señor nos restaura. Hago un compromiso con mi esposa y le dije, quiero enamorarte, quiero ser tu novio 1 año ya con el Señor. Y le dije, nunca, yo soy de Oriente. Y tenía mi frase que los de Oriente no nos casamos. Era mi frase que usaba mi familia. Mi papá, mi mamá, mis tíos, ninguno se ha casado. ¿Para qué casarse? Eso no es con nosotros. Soy el primero de 12 hermanos que conozco de Cristo. Soy el primero de la familia, soy primicia en la familia, ninguno. Todos éramos católicos. Católicos, pena decir que éramos católicos porque ni a la iglesia íbamos. Pero la cosa es que nos agarramos de algo. Era otra. Exacto. Conozco del Señor aquí en la vida de mi familia y entro aquí en el 2010. Ese año estuve con mi esposa y le dije, si en 1 año no cambio, si no miras cambios en mí, y le dije, ya llevo mis años en el Señor, así es que ya sé lo que quiero hacer. Y me caso en el 2010. Mi célula, mi grupo familiar, me casaron mis líderes. Todo me lo pusieron ellos. Nos casaron. Y en el 2011, 2010, 2009 me casé. En el 2010 recibo el llamado. Yo dije, me casé y aquí ya tengo mi esposa, ya tengo mis hijos. Gracias, Señor. Estamos restaurados. Me voy a quedar quieto. No, Colochito. No, me dijo el Señor. No, si yo te restauré, porque quiero que vayas a restaurar más matrimonios y familias afuera. Tengo algo que regalarte. Y ahí es lo que dice Efesios 4:11. Que Él llamó a unos pastores, evangelistas. Que hay un orden ahí. Yo estoy así parafraseando también. Evangelistas, pastores, a unos profetas, a unos evangelistas, a otros maestros. ¿Y para qué fin? Para capacitar, ¿ve?, el pueblo de Dios. Entonces entendí el mensaje y dije, aquí está el llamado. Y yo estaba durmiendo en mi casa un día como a las 2 de la mañana, con mi esposa durmiendo. Sí. Cuando le dije, mira, me llaman. Y me llaman como el llamado que le hicieron a aquel hombre, Samuel. Y yo oía que decía, Herbert. Y me levanté 3 veces a la puerta y no miraba nada. A la 4ª vez que me levanto, mi esposa me dice, quédate quieto. Ya estás loco. Estás oyendo debilidades. Cuando yo me trato de levantar, me dice el Señor, edifícame casa. Se lo compartí a mis líderes, le compartí lo que yo estaba haciendo en el Señor y lo que iba a hacer y lo que había recibido. Y le dije, el Señor me llamó para trabajar. Y empecé a trabajar en la obra desde el 2010 para esta parte. En el 2000 pasé 5 años ahí iniciando el ministerio, durísimo el ministerio. Ese es otro rollo. Mucha oposición. Otro rollo. Y empecé en el Señor y hasta lo que hoy tenemos para honra y gloria de Dios. Hoy soy fundador de un ministerio que se llama Matrimonio en las Alturas de la Iglesia Cristiana. Yo soy Adulam. Soy pastor general con mi esposa. Pastoreamos. Hay una membresía de casi 600 miembros inscritos. Asistencia, tenemos como 225 miembros que asisten y se congregan hoy. Tenemos casi 18 grupos familiares dentro de jóvenes y familiares. Y en zonas rojas de nuestro país, tenemos próximamente en La Betania, tenemos en zona 18, en el Limón, tenemos en zona 6. Gracias a Dios y a cada uno de los líderes, que Dios los bendiga por el gran trabajo que hacemos. Es un trabajo conjunto, grupal que hacemos y es una fe corporativa que tenemos todos. Y a esto nos ha llamado el Señor en la restauración. De todo lo que levantó el Señor, porque algún día levanté mi mano y doblé mis rodillas y acepté a Cristo en mi corazón. Sí, y usted dice algo bien cierto. Ahora, si usted no hubiera aceptado el llamado, muchas almas que hoy se han restaurado, ¿dónde estarían? ¿Verdad? Dios tiene un propósito. Dios tuvo un propósito grande en su vida, ¿verdad? Porque si usted no hubiera dicho sí a lo que Dios quería para usted, imagínense usted que es pastor y todo lo que ha vivido con esas ovejas que se han restaurado, ¿dónde estarían hoy, verdad? Es algo tremendo, pues, que Dios hace.
Y pastor, el tiempo se nos está agotando, la verdad. Gracias por compartirnos todo eso. Realmente lo decimos varias veces, pero es verdad, necesitamos grabar otro episodio con usted porque de verdad que es mucho lo que Dios les ha dado y a mí personalmente su testimonio me impactó bastante, me conmovió y me motiva realmente a creer que Dios puede cambiar hasta lo que para el hombre no sirve ya, pero Dios lo puede cambiar. Yo quisiera leer un versículo que está en Apocalipsis 21:5, ¿verdad? Es muy famoso y dice, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y también dijo, escribe, porque estas palabras son verdaderas y son dignas de confianza. Claro. Y Dios hace nuevas todas las cosas, pastor. Lo confío, yo confío en eso, lo confirmo y lo puedo ver confirmado en su vida, ¿verdad? Y en su familia. Gracias, pastor, de verdad que Dios lo bendiga y esperamos poder volverlo a invitar más adelante y que nos pueda seguir compartiendo, ¿verdad? Si usted está de acuerdo, pues por nosotros lo tendríamos en todos los podcasts, ¿verdad? Hagamos. Hay mucho que poder explicar. Sí. Quiero cerrar con esto realmente y decirle quizás a cada uno de los matrimonios que hay muchos que hemos dejado tirado el matrimonio. Sí. Y el matrimonio es una base de la sociedad, hasta está legislado pues en nuestra ley civil. Y nosotros muchas veces dejamos tirado un matrimonio y sabiendo que ahí está, que sí se puede, pero tiene que estar el Señor en medio. La Biblia dice que si una ciudad se edifica, pero no tienen a Dios, por gusto trabajan los que la edifican. Entonces, debemos de tener al Señor como centro de nuestro matrimonio y de nuestras familias. Hay un hijo que está necesitado, que está llorando, que está padeciendo. Está bueno, se rompe tu matrimonio, se rompe, está bien. Pero hay un hijo que está sufriendo. Hay una suegra que sufre. Hay un yerno que sufre. Hay un abuelo. Es que no es solo la relación de la esposa y el esposo. Es toda una familia que se duele. Entonces, a esos matrimonios les digo, acérquense a una iglesia, congréguense, busquen una iglesia que predique sana doctrina. Busquen de Cristo. Él es el solucionador del problema. Para Él no hay nada imposible. Por eso es que nosotros tenemos que acercarnos al Señor. Si el Señor lo hizo con este mendigo, si el Señor me levantó a mí, ¿cómo no va a levantar también a otro que está padeciendo problemas de drogadicción, de alcoholismo? Porque los matrimonios se acaban por eso, por dos cosas. Por infidelidad, por problemas económicos y por drogas. Y ahora sumémosle estas tres cosas. Y si esas tres cosas son las que tú estás viviendo hoy y puedes verlo en este podcast, yo te quiero decir que para Cristo Jesús nada hay imposible. Que el Señor les bendiga por el tiempo y muchas gracias. Y los bendigo también, Luisito, y sigan adelante y cualquier cosa podemos continuar en otra oportunidad. Gracias, pastor. Bendiciones. Le agradezco mucho por su visita al podcast y también a ustedes, que Dios les bendiga. Gracias por haber escuchado el podcast. Espero este podcast haya sido mucha bendición para tu vida, que haya sido un tiempo especial donde tú puedas recapacitar y entender de que mientras hay vida hay esperanza. Y si Dios está dándole vida a tu matrimonio, a tu hogar, a alguna circunstancia que tú puedes estar pasando, es porque todavía hay esperanza. Dice Colosenses 1:27 que Cristo es la esperanza de gloria, es el misterio que fue revelado a nosotros. Entonces, sigue adelante, yo te animo a que sigas adelante. Te agradezco mucho por haber visitado el podcast. Comenta, escribe en los comentarios si Dios te habló, si deseas compartir algo con nosotros que sea de edificación para tu vida, tu testimonio. Queremos escucharte y también la comunidad quiere saber más de lo que Dios puede hacer y a través de las personas y a través de tu vida. Que Dios te bendiga y nos seguimos viendo en el siguiente podcast. Dios te bendiga. Hasta luego.